La información de los territorios indígenas está en Caticunsi. Caticunsi, la voz de los territorios, hablaremos sobre el balance del macroencuentro de verificación y seguimiento de los indicadores del capítulo étnico, específicamente todo lo que tiene que ver con la implementación de la reforma rural integral. Y hoy nos acompaña el señor Héctor Marino Carabalí. Él es vocero de la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos de la IAMPE en la subregión del Cauca. Ha trabajado en organizaciones étnicas, enfocándose principalmente en labores pedagógicas relacionadas con el capítulo étnico, y además de esto hizo parte de las mesas de diálogo y negociación en La Habana durante la redacción del capítulo étnico. Buenos días, don Héctor, y bienvenido a Caticunsi. Muy buenos días, hombre. Muchas gracias por darme la posibilidad de dirigirme al pueblo colombiano, al suroccidente y efectivamente o directamente a nuestras comunidades étnicas, que pues efectivamente estamos esperando que se materialice el capítulo étnico, ejercicio que pues hemos venido ya en muchos años, muchos siglos, nuestros hermanos y hermanas, hombres y mujeres indígenas y negros luchando por la libertad, por la preservación de la vida, el territorio y el medio ambiente. Y hoy más que nunca anhelamos que ese deseo que quedó en esas 2 páginas, pues se cumpla, sea efectivo a 8 años ya casi de la firma del acuerdo de paz. Casi 8 años, don Héctor, y precisamente nos gustaría que nos hablara para iniciar esta entrevista en el marco de un balance de lo que fue este macroencuentro que tuvo lugar en Bogotá los días 19, 20 y 21 de agosto para la verificación y seguimiento precisamente de esos indicadores étnicos para la implementación del capítulo étnico del acuerdo final de paz. Bueno, lo primero es decir que, bueno, fue un ejercicio muy, muy importante, digamos que nos arrojan un balance positivo porque nos permitió reunirnos con compañeros y compañeras indígenas y negros que hacen parte de los MEC, secretario de los MEC, mecanismo de consulta que creó pues la RT, y desafortunadamente pues no hemos tenido con los compañeros del MEC, digamos, esa articulación desde un principio como así lo manda, digamos, un poco el acuerdo y la misma norma, pero nos permitió recoger de primera mano, digamos, una mirada frente a la implementación de los PEDET en los territorios que han sido, bueno, las 16 subregiones, en este caso 15, donde la RT pues está implementando los PEDET. Entonces, eso fue positivo. Lo otro, queda pues ahí una tarea y el deseo y compromiso de nuestros compañeros y compañeras, la articulación con la instancia de alto nivel para pueblos étnicos, la IAMPE, estar de la mano, porque pues cada uno y cada una tenemos compromisos, en este caso del acompañamiento, la verificación, impulso mismo al capítulo étnico del acuerdo de paz. Uh-huh. Lo otro, digamos, en términos de llamado al gobierno nacional, es que la implementación del capítulo étnico, su porcentaje es muy bajo, digamos un poco en los indicadores que tiene el capítulo étnico del acuerdo de paz como tal, pues la información que hay, digamos, frente a ese análisis que se ha hecho, es ahí un 38%, muy bajo, digamos, ahí, y un 48%, digamos, un poco de implementar. El año pasado, ya casi a un año, en noviembre 19, 20, 21, 22 de noviembre, se hizo un encuentro nacional auspiciado por el Ministerio del Interior, nosotros como IAMPE, donde se hizo un balance y donde el mismo gobierno reconoció que la implementación del capítulo étnico era muy baja. En el marco de ese ejercicio se hizo la firma de la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz, pacto que firmó el ministro del Interior, la vicepresidenta Francia Márquez, entre otros, la unidad de implementación del acuerdo de paz también, entre otros funcionarios. De casi va a ser un año acá, pues todavía aún sigue el gobierno, digamos, en deuda con el avance positivo en la implementación del capítulo étnico. Y aquí retomo, digamos, unas palabras del
del señor presidente de la República, donde reconoce del año pasado que el gobierno está en deuda con la implementación del acuerdo de paz y en especial el capítulo étnico del mismo, ¿sí? Porque reconoce que, o sea, hay que reconocer, o la mirada, la lectura que hacemos es que hay muchos funcionarios al interior del gobierno nacional que desconocen de una u otra forma los derechos de los pueblos étnicos. Y al desconocerlo, digamos, en sus programas, planes y proyectos, no traducen esto que quedó, digamos, incorporado en el capítulo étnico a que esto se materialice a la hora de implementar los proyectos en territorio. Luego reconocemos por parte del señor presidente de la República, digamos ahí, la visita que hizo a Naciones Unidas, donde pues pide, digamos, que se postergue más un poco el acuerdo de paz para poder, digamos, cumplir con la implementación del mismo presupuesto para el mismo implementación del capítulo étnico. Sí. ¿Sí? Don Héctor, cuando hablamos del capítulo étnico, evidentemente, de algún modo está allí un resumen, un señalamiento, una referencia mejor a los diferentes puntos del acuerdo de paz, es decir, los 6 capítulos que tiene el acuerdo de paz, de algún modo también son referidos en este capítulo étnico. Pero ¿cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son esos escenarios críticos que podría uno decir que necesitan mayor esfuerzo? Bueno, uno es el primer punto, el acceso a tierra, reforma rural integral. Allí es una situación bastante compleja porque tanto comunidades negras como comunidades indígenas, pues históricamente lo que se ha venido es exigiéndole al gobierno acceso a tierra, territorio para poder implementar allí sus proyectos de vida. Yo voy a poner un ejemplo claro, por ejemplo, para el caso de compañeros negros y negras del oriente colombiano, llámese el Meta, Guaviare, Arauca, que no es la misma situación para algunos compañeros indígenas, pero sí para algunos compañeros negros. Y el caso, por ejemplo, en este caso de los PEDET, es como hoy una iniciativa que debe convertirse en un proyecto estructural, un proyecto productivo, se debe implementar en un territorio si el Consejo Comunitario, nuestras comunidades negras no tienen tierra. En el aire no se implementa un proyecto productivo. Entonces, ahí nuestras comunidades han estado, los consejos comunitarios ya de muchos años, haciendo exigencias para que se les adjudique, se les titule en algunas zonas para poder continuar con sus proyectos de vida. Entonces, ese es el ejemplo que pongo. Entonces, en muchas comunidades, repito, de territorios, pues no se ha cumplido con lo de en este caso, reforma rural integral. Lo del fondo de tierras también es algo complejo. Entonces, ese es el ejemplo. El otro tema tiene que ver con los temas de seguridad. Hoy nuestros líderes y lideresas siguen siendo asesinados, siguen siendo amenazados, confinados, desplazados y demás. Y aquí esto se tiene que ver con que pues hay un rezago en todos los puntos, pero también un compromiso del gobierno que tiene que ver con salvaguardar la vida y honra de los colombianos. Entonces, eso también es un punto bastante complejo que ya en varias oportunidades nos hemos sentado con gobierno a mirar cómo se diseñan las estrategias para poder avanzar y que esto se traduzca en temas materiales. Perdóneme, Héctor, llevamos 8 años desde que se firmó el acuerdo de paz. El punto más quedado siempre ha sido el punto 1 del acuerdo de paz. ¿Dónde está ese freno? Porque de repente uno tenía la mirada que en el gobierno anterior había unas intenciones y que de repente en este gobierno iba a marchar un poco más el cumplimiento del acuerdo de paz. Pero ¿dónde conciben ustedes, dónde ven ustedes esa limitante? Bueno, yo creo que hay algunos, hay que hablarlo así, claro, algunos funcionarios un poco decía en principio que desconocen pues el tema, la norma, y al desconocer la norma precisamente, pues digamos, ignoran y no permiten que esto avance. Digamos, con la NT le hemos hecho ver, y hasta esta semana estuvimos hablando ahí, y lo que estamos viendo es una cantidad de cuellos de botellas, un rezago, porque ya hay muchos pueblos y comunidades étnicas que han hecho sus solicitudes de adjudicación, de titulación y demás. Entonces allá nos hablan, por ejemplo, bueno, que es que la ley segunda no permite titular, no permite avanzar, que digamos, entonces todos esos puntos, digamos, son los problemáticos que hay en este momento ya a 2 años de este gobierno. Entonces, estamos diciendo que ahí es lo complejo. No hay compromiso también por parte de algunos funcionarios, por parte del gobierno nacional. Eso hay que decirlo, y ahí hemos llamado la atención como instancia que efectivamente hace el seguimiento, la verificación e impulso
al acuerdo, en este caso al capítulo étnico y al acuerdo de paz. Casi 8 años de la firma del acuerdo final de paz y pues los datos que muestra la IAMPE es que en un 38% de los indicadores étnicos no se ha registrado un avance significativo. Y precisamente como IAMPE, ¿cuáles son esas estrategias que la IAMPE pues considera que son esenciales para poder avanzar en esa implementación del capítulo étnico, don Héctor? Bueno, lo primero, pues ahí está la misionalidad y la responsabilidad nuestra para dar, digamos, hacer seguimiento y dar como cuenta al pueblo colombiano de lo que está ocurriendo. Lo otro es la incidencia que nosotros debemos hacer. Lo tercero tiene que ver con la juntanza de nuestros pueblos étnicos para poder mostrar eso que está ocurriendo. También el llamado a los países garantes de la firma del acuerdo de paz. Y si hoy, digamos, el gobierno en su política, digamos, quiere que esto se traduzca en paz total, lo primero que tiene que hacer es resarcir y restaurar los derechos a los pueblos étnicos del país, porque eso sería, digamos, en este caso, la paz que tanto anhelamos los colombianos. Cumplir con la implementación del acuerdo de paz, cumplir con la implementación del capítulo étnico y avanzar en esos cuellos de botella que, pues, efectivamente no permiten acceder a lo planteado en el capítulo étnico del acuerdo de paz y el mismo acuerdo de paz. Don Héctor, mencionó usted hace unos segunditos, hace unos minutos, justamente un comentario que hizo el presidente de los colombianos en Naciones Unidas. De cara a ese apoyo internacional, ¿qué entidades son aliadas o qué entidades de pronto usted quisiera en este momento hacer mención que faltaría de pronto que se sumen más a estos esfuerzos? Bueno, pues dentro del ejercicio mismo que hacemos como instancia, nosotros destacamos el apoyo, digamos, y acompañamiento de los países garantes. Hay una gran disposición, por ejemplo, de la misión de verificación. Ahí está el gobierno de México, tiene una gran disposición de apoyo. Bueno, lo ha dicho Estados Unidos también, su embajador, y que está muy dispuesto a seguir apoyando. El llamado también que hacemos a las diferentes embajadas, la de Noruega, Países Bajos, la embajada de Alemania también ha mostrado toda su disposición. Lo que hemos dicho es cómo, digamos, respetando también cada uno sus objetivos y posturas de estos gobiernos que están dispuestos a apoyar, es que todos, decir como la pirinola, todos ponen, es juntarnos todos para que, pues de una u otra forma, le demos ese impulso a este deseo que debe convertirse en realidad de los colombianos y colombianas para que pues, realmente haya una paz estable y duradera. Mientras eso no ocurra, de una u otra forma, pues van a seguir ocurriendo situaciones indeseables en nuestros territorios, como pues desafortunadamente seguimos lamentando en cada momento. Y como tal, pues el gobierno que de una u otra forma consideramos que son conscientes de lo que está ocurriendo en el territorio, pues sí, lo importante es que pues realmente, además de la voluntad que hay, que haya esa posibilidad también de que los mismos funcionarios que están en algunas dependencias, digamos, pues por lo menos ayuden a impulsar esto a conciencia, porque pues hay algunos que desconocen, repito, o otros que no tendrán voluntad. Y el presupuesto que se le debe poner digamos, a los proyectos, porque ese es el otro tema con el tema de los proyectos que deben materializarse en los territorios para que se pueda acceder a derechos como tal. La reforma rural integral pues acoge a las comunidades étnicas. Frente a eso, don Héctor, ¿cómo ha sido la entrega de tierras para campesinos, pueblos indígenas y comunidades negras? Bueno, aquí hay que destacar que el gobierno nacional, hay que reconocer que ha avanzado un poco, no diría más, a través de la misma incidencia que han hecho los pueblos campesinos. En este gobierno ha avanzado de manera, uno diría, más ágil, sin desconocer que, claro, tienen derechos como tal, como todos y todas, también tienen rezagos, pero en este gobierno, el sector campesino, el gobierno les ha cumplido más. Eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y así como le está cumpliendo al sector campesino, exigimos también al gobierno que le cumpla, digamos, a las comunidades negras y a las comunidades indígenas del país. Yo tengo que destacar, digamos, para el caso de Cauca, que tal vez por el activismo histórico y político que hemos tenido, pues también el gobierno en el caso norte del departamento del Cauca, ahí hay que reconocer que se han adjudicado algunas fincas como tal. Decimos, bueno, no es suficiente, pero así como lo hace para el norte del departamento del Cauca, exigimos también, le solicitamos al gobierno
que lo haga para otras regiones del país. Yo ponía en principio caso hermanos y hermanas de los departamentos de Arauca, departamento del Guaviare, el Meta, Caquetá y Putumayo, ¿sí? Que de una u otra forma vemos en los recorridos que hemos hecho, que son compañeros que están en esa zona, compañeros negros ya de hace 60, 70 años, y hoy no tienen, pues digamos, territorios colectivos para poder implementar sus proyectos de vida ahí. Hoy le exigimos al gobierno, a la ANT, en este caso que es la responsable de adjudicar el fondo de tierras, para que revisemos esos cuellos de botella y podamos avanzar en adjudicar esas tierras para que nuestros compañeros, hermanos y hermanas puedan implementar esos proyectos que hoy son iniciativa en los programas de desarrollo territorial como son los PEDET, porque mientras no tengan acceso a tierra, pues no van a poder implementar un proyecto productivo en esas comunidades. Don Héctor, teniendo en cuenta lo que usted menciona y que evidentemente pues que el gobierno ha avanzado con la entrega de tierras más que todo en el sector del campesinado, ¿cuál es la posición frente a la reforma rural integral de los pueblos indígenas y las comunidades negras? Bueno, que sigue habiendo mucho por hacer. Aquí, digamos, hay que también mencionar que pues antes de la firma del acuerdo de paz, como tal, y el capítulo étnico, ya las comunidades negras y comunidades indígenas en sus diferentes espacios de reivindicación, allí hay una cantidad, digamos, de compromisos que los diferentes gobiernos han hecho, ¿sí? En el caso, pues, de exigencia de acceso a tierra como tal. Eso lo reconocemos ahí, eso va por una, digamos, en este caso, por una vía. Pero pues le sumamos a esto ya lo establecido ya en el tema de la reforma rural integral, así que se junta una cosa con la otra, pero lo uno, digamos, no invisibiliza lo otro, ni tampoco se puede simular en este sentido la implementación del acuerdo y el capítulo étnico, tal vez como lo simuló el gobierno anterior. El acuerdo de paz tiene que elevarse, o es elevado, incorporado, digamos, a la constitución política y como tal. Y como tal debe ser no una política de gobierno, sino una política de Estado, independientemente del gobierno que llegue de turno, digamos, que esté en cabeza del presidente que llegue, o Congreso, o ministerios que lleguen al gobierno nacional. Claro, porque esto es un hecho constitucional, no es una cosa de gobiernos. Don Héctor Marino Carabalí, ya para despedirlo, don Héctor, ¿en qué estamos en este momento? ¿En qué mesa se está trabajando? ¿Qué próximas reuniones tienen justamente para, de algún modo, articular y presionar para el cumplimiento del acuerdo de paz? Bueno, en este encuentro que tuvimos esta semana, estuvo haciendo presencia la ANT, estuvo Ministerio del Interior, la unidad de implementación del acuerdo de paz. Acordamos una mesa de trabajo con la ANT. Lo que exigimos es que no solamente deben estar los funcionarios que manejan la parte técnica, sino también los directivos, el director o directora de la ANT para revisar técnicamente todos esos cuellos de botellas, digamos, esas situaciones que digamos, impiden, digamos, el avance, digamos, en este caso de la titulación y adjudicación de tierra por ese lado. Un compromiso puntual también con el Ministerio del Interior, en cabeza del compañero Rodolfo Adán, que maneja los temas de paz y capítulo étnico también, que tiene como esa responsabilidad de una jornada de trabajo, porque del año pasado que se hizo la firma por la implementación del capítulo étnico, el compañero con otros hermanos y hermanas que hacen parte del Ministerio del Interior, venimos en esos diálogos. Sí. También la misión de verificación también estuvo ahí, y también tenemos unas actividades por hacer que tienen que ver más con el seguimiento desde lo territorial a la implementación del capítulo étnico, digamos en términos estadísticos, allí para mirar un poco cómo se maneja estos temas un poco más en detalle, de cruzar en este caso, cruzar los compromisos que ha establecido la RT, en este caso con aquellas regiones donde estamos los pueblos étnicos, con el seguimiento que nosotros y nosotras como integrantes de la instancia de alto nivel podamos hacer. Sí. Hay voluntad, hay que reconocer que hay voluntad para poder avanzar, para dialogar y mirar rutas y caminos, digamos, en esta dirección. Para puntualizar, don Héctor, en estos encuentros, en estas reuniones, es clave que el gobierno envíe a funcionarios con capacidad de decisión, para dejarlo así planteado. ¿Está bien? Sí, ahí lo exigido cada que nos sentamos, y lo dejamos claro esta semana del encuentro que tuvimos,
que No. deben estar funcionarios con poder de decisión. Héctor Marino Carabalí, vocero de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos de la IEAMPE. Don Héctor, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar en Catecunzi. Bueno, no, gracias a ustedes por dar esta posibilidad de expresar la voz de nuestros hermanos y hermanas a través de la mía. Muchas gracias. Un abrazo, feliz día. Lo mismo, don Héctor, que tenga usted muy buen día. La lucha continúa, por decirlo de algún modo, Johanna, para sacar adelante el cumplimiento del capítulo étnico, el cumplimiento del acuerdo de paz, acuerdo firmado en el año 2016 y que 8 años después presenta pues avances que uno quisiera que tuvieran un acelerador diferente. Particularmente hablábamos justamente con Héctor Marino Carabalí, vocero de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos de la subregión del Cauca. Esto es Catecunzi, la voz de los territorios. Defender los territorios indígenas es defender la vida. Catecunzi, la voz de los territorios.